Buenas tardes, ¿cómo están? Este video tiene como propósito plasmar lo aprendido sobre los temas de ley de velocidad y de método de velocidades iniciales a partir de la realización de un ejercicio básico, el cual nos servirá para reforzar la práctica y conocimiento sobre el tema. Mi nombre es Cristian Andrés Rivera Romero, soy perteneciente al curso de Química 2 y este video es realizado para el canal del profe Mr. Suárez. Vamos a empezar. En este caso, se utilizará el ejercicio 14.33 del capítulo de cinética de Brown 2009, donde proponen una reacción en medio gaseoso y nos dan una serie de experimentos donde se monitorean las concentraciones del monóxido de nitrógeno y el bromo. Estas nos las dan en moles y también adicional a ello nos dan la velocidad inicial en metros sobre segundo de cada uno de los experimentos. Nos piden determinar la ley de velocidad o ecuación de velocidad con sus órdenes y hallar el valor de k con sus unidades. K, recordemos, es la constante de velocidad. Entonces partimos de la ecuación de velocidad, la cual nos dice que la velocidad es igual a la constante de velocidad multiplicada por el primer reactivo, que es monóxido de nitrógeno en este caso, elevado a un orden m, que es el que se va a usar en este caso, y este es el orden que se tiene que hallar para completar la ecuación, al igual que el orden del bromo, que es el de la concentración del bromo, que es el segundo reactivo. Entonces, vamos a hallar los órdenes de cada una de las concentraciones y también el de la constante, y también vamos a hallar la constante de velocidad. Para hallar el orden m, o sea el orden para el monóxido de nitrógeno, se utilizó el experimento 1 y 2, ya que la concentración del bromo permanecía constante en estos experimentos y si cambiaba en el monóxido de nitrógeno, al igual que cambiaba la velocidad inicial. Entonces, en este caso, vamos a dividir el experimento 2, la ecuación de velocidad del experimento 2, entre la ecuación de velocidad del experimento 1. Teniendo en cuenta que en el numerador irá el experimento 2, ya que la velocidad es mayor en este caso. Entonces tenemos la velocidad del experimento 2 entre la velocidad del experimento 1, la constante de velocidad en el experimento 1 y 2, las concentraciones del monóxido de nitrógeno elevados a orden m y las concentraciones del bromo, las cuales permanecen constantes. En esta, aquí hemos simplificado moles sobre segundo, las constantes y también la concentración del bromo en ambos experimentos, pues esta permanece constante. Entonces tenemos la velocidad del experimento 2 entre el experimento 1, 150 moles sobre segundo y entre 24 moles sobre segundo. Eso nos da 6.25, tal como lo tenemos acá, y esto va a ser igual al cociente de la división entre las concentraciones del monóxido de nitrógeno. Entonces tenemos 0.25 entre 0.10 y esto nos da 2,5. Entonces el orden, que es el número que necesitamos, es un número en el cual esta base 2.5 elevado a ese orden nos dé 6.25. En este caso es el 2, ya que 2.5 elevado al cuadrado nos da 6.25. Entonces ya tenemos que el orden para el monóxido de nitrógeno es 2. Posterior a ello,
tenemos que hallar la concentración el orden del bromo. En este caso utilizamos el experimento 3 y 1, en los cuales la concentración del otro reactivo, que es monóxido de nitrógeno, se encuentra constante, 0,10, 0,10, y en cambio la concentración del bromo sí cambia, al igual que las velocidades iniciales en cada uno de los experimentos. Entonces, como hicimos en este, vamos a dividir la ecuación de velocidad del experimento 3 entre la ecuación de velocidad del experimento 1. Simplificamos moles sobre segundo, las constantes para el experimento 3 y 1, y la concentración del monóxido de nitrógeno, ya que es igual en ambos casos. Entonces nos queda dividir entre las velocidades, y eso va a ser igual a la concentración, a la división entre la concentración del bromo en ambos experimentos elevado al orden n. Entonces tenemos acá 60 entre 24, y esto nos va a dar 2.5, como lo tenemos en este caso, igual a la división entre las concentraciones del bromo. En el experimento 3 es 0.5, y en el experimento 1 es 0.2. Esto nos da 2.5 igual. En este caso es muy fácil encontrar el orden, ya que sería 1, ya que 2.5 elevado a la 1 nos da 2.5. Entonces el orden para este caso nos dio 1, que es el orden para el bromo. Entonces ya tenemos los órdenes de cada una de las concentraciones, y vamos a reemplazar en la ecuación de velocidad, que nos da velocidad igual a la constante multiplicada por la concentración del monóxido de nitrógeno a un orden 2, elevado a un orden 2, y el bromo, que está en un orden 1. Y eso nos da para un total de orden 3. Ahora, como segundo punto, nos pedían hallar el valor de K, de la constante de velocidad, con sus unidades. Entonces, tomamos esta ecuación de velocidad que hallamos, y allí reemplazamos con los valores de alguno de los experimentos de acá, de alguno de los 4 experimentos, puede ser cualquiera. En este caso reemplazamos con los valores del experimento 1, la velocidad es 24 moles sobre segundo, igual a la constante por la concentración en el experimento 1, que es 0.1 molar a un orden 2, y 0.20, que es la concentración del bromo. Entonces, primero vamos a multiplicar las concentraciones, y esto nos da que tenemos 0.1, esta es elevado al cuadrado, y esto va a ser multiplicado por 0.2, y eso nos da 2 por 10 a la menos 3, que en ese caso serían 0,002 molar al cubo, y despejamos K. Entonces nos va a quedar la velocidad 24 mol sobre segundo, y la multiplicación de las concentraciones, que es 0.002 molar al cubo. Entonces eso nos va a dar, tenemos 24 entre 0.002. Esto va a ser igual a 12.000. Ese va a ser el valor de la constante K, 12.000. Y en este caso las unidades van a ser, tenemos que molar sobre segundo y molar al cubo sobre 1.
Aplicando ley de extremos y medios, arriba nos va a quedar molar y acá abajo molar al cubo por segundo. Entonces simplificamos molar y arriba queda 1 sobre molar al cuadrado por segundo. Al llevarlos al numerador nos queda moles a la menos 2 por segundo a la menos 1. Esas van a ser las unidades de K de nuestra constante de velocidad, que será igual a 12.000 moles a la menos 2 por segundo a la menos 1. Ya para finalizar, podemos concluir que en al menos dos experimentos la concentración del otro reactivo permanece constante. Entonces, si vamos a hallar, como hacemos acá, al hallar el orden del monóxido de nitrógeno en dos experimentos, por lo mínimo, vamos a encontrar la concentración del bromo constante, y a su vez también va a ser que en dos experimentos encontramos la concentración del monóxido de nitrógeno constante, y así poder hallar el orden del bromo. También podemos decir que en esta última parte, cuando usamos la ecuación de velocidad para hallar el valor de la constante de velocidad, reemplazamos nosotros con los valores del experimento 1, pero si lo reemplazamos con los valores del experimento 2, 3 o 4, con cualquiera de ellos nos daría el mismo resultado. Entonces tenemos que nos quedó que la ecuación de la velocidad va a ser igual a la constante de velocidad, la concentración del monóxido de nitrógeno a un orden 2 y la del bromo a un orden 1, para un orden total de 3, y la constante de velocidad nos resultó 12.000 molar a la menos 2 por segundo a la menos 1. Muchas gracias por su atención.